Hola amigos, ¿cómo están? Soy Roberto Villacreces. Esto es Tribuna Liberal Online, un espacio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política donde discutimos aspectos que atañen al acontecer económico y político en América Latina y Ecuador específicamente. Este es nuestro segundo programa en el cual estamos discutiendo, analizando las preguntas que tienen que ver con la consulta popular enviada por el Ejecutivo a la Corte Constitucional y sea aprobada por ellos y luego sometida a referéndum y aprobatorio por los ciudadanos en el Ecuador. Vamos en este programa a analizar específicamente las preguntas 4 y 5, este es nuestro segundo programa, y para ello hemos invitado a un experto constitucionalista, él es el doctor Andrés Ortiz, con quien discutiremos y analizaremos la pregunta número 4 y 5, que dice de la siguiente manera. Esto es las 4 y 5 de la enmienda constitucional. Con la finalidad de superar la crisis de la función judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la función de transparencia y control social, para que durante un periodo de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial enmendando la Constitución como establece el anexo 4? Primero, para analizar esta pregunta, primero los aspectos constitucionales. Queremos que nos explique brevemente por qué no es constitucional, por qué la Corte Constitucional no debe dar paso a este referéndum, o a esta pregunta específicamente. Bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto y a Tribuna Liberal. Nuevamente un placer estar con ustedes compartiendo este foro. Básicamente, la Constitución de nuestro país puede ser reformada, ya sea a través de una reforma o a través de una enmienda constitucional. Y los procedimientos de reforma y enmienda están señalados claramente en la Constitución de la República. Y hay una tercera opción, que es la instalación de una nueva Asamblea Constituyente. Es decir, cuando se vaya a reformar, a refundar nuevamente el Estado ecuatoriano, cuando haya una restricción de derechos constitucionales o cuando haya una reestructuración de los elementos constitutivos del Estado, se tiene que necesariamente reformar. No se puede reformar la Constitución, sino que obligatoriamente tenemos que asistir a la instalación de una nueva Asamblea Constituyente. La pregunta 4 que plantea el señor Presidente de la República, más allá del tema político, que es realmente preocupante, el contenido político de la pregunta, ya desde el punto de vista estrictamente jurídico, más allá porque tenemos que separar lo político de lo jurídico, en el plano estrictamente jurídico constitucional, el Presidente de la República está diciendo lo siguiente: aquí hay un Consejo de la Judicatura que no son jueces, sino que son personas que manejan la parte administrativa de la justicia. ¿Okay? Este consejo, que fue una creación europea y anglosajona para separar de la estructura judicial la parte administrativa, es decir, para que los jueces se dediquen a ser lo que son jueces y que la parte administrativa maneje la parte administrativa. Ese fue el primer elemento histórico de la creación de estos famosos consejos de la judicatura o comisiones de la judicatura a nivel mundial. Y la otra fue no permitir la injerencia de los otros poderes del Estado en la justicia. Como en muchos países del mundo, de una u otra forma, ya sea los presidentes de la República, como en el caso de los Estados Unidos, o en otros países, el Congreso o la Asamblea son los que eligen a los miembros de la Corte Suprema, para que esas mismas personas que tienen una carga política no manejen la parte administrativa, se crearon estos consejos o estos consejos de la judicatura. Entonces, si acudimos a la historia, debemos reflexionar que uno de los elementos más importantes para la constitución de los consejos de la judicatura fue desvincular a estos señores de cualquier otra injerencia de los poderes del Estado. Entonces, cuando el señor Presidente de la República plantea que ese Consejo de la Judicatura que hoy existe y que hoy tiene expresas normativas constitucionales y legales, es decir, que es el organismo creado por la Constitución y por la ley para nombrar a los nuevos jueces,
El presidente de la República está diciendo, no, ese Consejo de la Judicatura ya no sirve y yo, pueblo ecuatoriano, les propongo a un triunvirato, elegido uno por mí, otro por la Asamblea Nacional que yo domino y otro por el Consejo de Participación Ciudadana en el cual yo como ejecutivo tengo mayoría. En definitiva, lo que el señor presidente de la República nos está proponiendo es que una comisión provisional durante 18 meses se encargue de elegir a los jueces de este país, desde la Corte Suprema hasta el último juez de juzgado, sin pasar por los procedimientos establecidos en la Constitución. Es decir, un organismo ad hoc, adscrito o totalmente vinculado a la función judicial y a la función legislativa, quienes se encarguen de manera temporal y provisional en un régimen de transición elegir a los jueces de este país. Dorita Ampuero. Sí, realmente me parece clarísima la separación que el doctor Ortiz está haciendo sobre los aspectos jurídicos y los aspectos políticos. Porque la mayor parte de la ciudadanía no tiene claro eso. Hace un rato conversaba con una persona y me decía, yo una persona profesional, no entiendo las preguntas. Pero usted lo acaba de poner tan claro, o sea, la necesidad de dividir esta parte estrictamente jurídica con la parte que sea política, administrativa, como quiera llamarlo. Pero ¿qué sucede en nuestro caso, doctor? Durante tantos años siempre, usando las palabras del señor presidente, le han metido la mano. O sea, la política ha estado muy conectada, y eso es lo que la gente ahora dice, bueno, si nos dice de una forma subjetiva también como nos lleva eso, que así nos va a resolver este problema que todos tenemos la sensación, porque los jueces corruptos, la mezcla entre todo, la institucionalidad en general tan débil de nuestro sistema jurídico, ¿no? Que es una preocupación constante, porque aunque usted analice el aspecto jurídico, yo estoy pensando en el sistema económico, en el sistema político, especialmente el sistema económico, que yo sé que el sistema jurídico es una base para el crecimiento económico. Sin eso no tenemos nada, sin seguridad de contratos, sin nada. Entonces, pero ¿cómo realmente se puede, no? Y esta es mi preocupación, desligar esta parte política de esto. Ahora en una situación como nosotros lo vemos, que cada vez es mayor la injerencia, y esa pregunta nos lleva más a la injerencia política. A ver, yo vi un debate que salió la semana pasada en un medio público, donde fue invitado el doctor Alexis Mera, que es el secretario jurídico de la presidencia, y el doctor Jorge Zavala, un importante constitucionalista de este país. Y entre las reflexiones que se hacían en ese debate, el uno defendiendo la inconstitucionalidad de las preguntas y el delegado del presidente defendiendo, pues obviamente, la constitucionalidad de las preguntas, el delegado del presidente decía que la justicia está tan dañada, está mal empleado el término, está tan corrompida, está tan desvalorada, está tan desprestigiada, que definitivamente se torna urgente y necesario implementar un cambio radical en la forma de la administración de justicia de este país, y es un imperativo categórico y a gritos que el sistema judicial cambie en este país. Yo creo que esa reflexión la compartimos todos. Sí. Yo creo que indiscutiblemente nadie puede dudar que aquí en nuestro país no hay una escuela de jueces, que hay jueces venales, que hay jueces, la inmensa mayoría, hay sus excepciones y las conozco. La excepción siempre confirma la regla, pero estamos en un sistema judicial absolutamente corrompido. Solamente para muestra un botón, hoy somos una vez más el Ecuador la vergüenza mundial, cuando está en entredicho que la Corte Constitucional en pleno habría recibido $1 millón para favorecer a una empresa privada en un asunto o en un litigio de carácter constitucional. El abogado que fue contratado para ello era un joven profesional del derecho que hasta diciembre del 2010 no tenía título de abogado. Es decir, en un mes de graduado ese señor se ganó $1 millón y tiene la suerte, ese señor abogado, ser hermano del secretario de la Corte Constitucional, y lo más paradójico, que el presidente de la Corte Constitucional
tienen su declaración juramentada de bienes como acreedor del señor actualmente, voy a decir, el abogado que aparece hoy que aparece hoy como abogado, que supuestamente fue contratado por esta empresa privada, en la declaración de bienes de hace 2 años del actual presidente de la Corte aparece como deudor de él. Ahora, miren el grado de descomposición en la que nos encontramos. Ahora, en el campo, digamos, jurídico, siempre el gobierno ha dicho de que, digamos, ha criticado fuertemente que otros gobiernos han, digamos, manejado la justicia a su antojo, ¿no? Grupos de poder político que han manejado la justicia, pero consideran ellos que ahora, digamos, que están en el poder, la única forma de cambiar el sistema judicial es exactamente hacer lo mismo que criticaron ellos antes. ¿Es eso lógico? Digamos, dentro de un sistema de Estado de Derecho, que es lo que queremos, límites al poder, independencia del poder judicial es importantísimo. Y cuando vemos que la solución que plantea el gobierno es mayor injerencia política, creemos y dudamos mucho de la efectividad de estas medidas. No sé qué opinen Dorita y al respecto. A ver, sin lugar a dudas, y esto es un mal de Latinoamérica, pero del Ecuador en particular, ha habido una clarísima injerencia política en la administración de justicia de este país. Eso es algo que se ha perseguido a través de la justicia. O sea, los políticos han utilizado la justicia para perseguir a sus enemigos personales. Es decir, efectivamente, durante años ha habido un manejo perverso de la justicia por parte de los políticos en ese país. Eso es así, pero no puede ser, y no tiene ninguna lógica ni ninguna presentación en pleno siglo XXI, en un estado garantista como es actualmente el Ecuador, con una constitución nueva y totalmente pro individuo, pro ser humano, pro garantías constitucionales, y en un régimen democrático y de derecho, que el presidente de la República, sin seguir el procedimiento señalado en la Constitución, que es ¿se puede cambiar la estructura del Estado en la actual Constitución? La respuesta es sí. ¿Cómo se la puede cambiar? Acuérdense que la función judicial es parte de las funciones del Estado: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y el poder ciudadano, o la función de participación ciudadana. Tenemos 5 funciones o poderes. Si uno de estos, el presidente de la República, lo desea cambiar, porque ya dice que el Consejo de la Judicatura no puede estar conformado, como dice la Constitución, sino por 3 personas elegidos prácticamente a dedo, se está cambiando la estructura, ¿no, verdad? Si se está cambiando la estructura, el mecanismo para cambiarlo, la respuesta es que se puede, la respuesta es sí. ¿Cómo? No a través de la enmienda constitucional, sino a través de una asamblea constituyente. Somos los ecuatorianos nuevamente los que tenemos que decidir si esa propuesta del señor presidente tiene acogida o no, pero no acudir directamente a la consulta popular. No sé si me explico. O sea, para poder hacer esa reforma estructural del Estado, no se la puede hacer directamente, no se la puede hacer indirectamente vía consulta, sino que nos tienen que consultar directamente a los ecuatorianos, pero no vía consulta ni referéndum, sino vía asamblea constituyente. Y es ahí donde, para responder tu pregunta, no puede ser que porque como se hizo antes mal, hoy yo la justificación es que yo sí soy el elegido, yo soy the chosen one, como dicen los americanos, yo sí soy honesto, yo sí puedo manejar este tema, yo no voy a tener injerencia, porque ¿qué es lo que se dice? Que estos 3 señores van a hacer concursos transparentes, con veedurías, con participación ciudadana, y que no hay nada que temer, simplemente lo que queremos es atajar los espacios, atajar los tiempos, y que no sea este organismo burocrático, elefantiásico, que se demora, sino estos 3 miembros ejecutivos rápidos que se encarguen de elegir a los jueces. Pero lo que dicen, no se preocupen, señores, que va a haber un procedimiento reglado y transparente para la elección. Y ese es el cuestionamiento.